Hola Génesis, mi nombre es María Fernanda, soy estudiante de la UPC. Gracias por tu tiempo para esta entrevista. Bueno, como ya te mencioné, esta entrevista forma parte de un trabajo académico sobre la percepción de la ansiedad académica en relación con la calidad de sueño de los estudiantes. ¿Autorizas que grabemos esta conversación y que utilicemos tus respuestas para nuestro trabajo? Sí, no hay problema. Gracias. Bueno. Preséntate, más o menos cuéntanos un poco sobre ti y empezamos con las preguntas. Ok, está bien. Bueno, yo soy Génesis Bendezú, soy bachiller de psicología con mención en clínica, también soy de la UPC. Justo pude egresar el año pasado. Bueno, actualmente me estoy haciendo como la parte de clínica y organizacional a la par, y también estoy manteniéndome como creadora de contenido. He tenido experiencia en la parte clínica durante mi formación como universitaria, durante mi internado, principalmente en la clínica Javier Prado, y actualmente estoy en la parte organizacional también dentro del sector minero. Y como creadora de contenido creo que ya voy aproximadamente un año generando tanto videos y de repente también carruseles en Instagram y en TikTok como para poder llegar un poquito más a personas para que conecten un poco desde la vulnerabilidad también. Creo que a grandes rasgos eso podría ser un poquito del resumen de mi vida ahorita. Muchas gracias por contarnos sobre ti. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es desde tu Ujú. experiencia como psicóloga clínica, creadora de contenido, ¿qué temas relacionados con la ansiedad académica y el sueño buscan más tus seguidores? Bueno, del área clínica sí me ha tocado algunos pacientes que han venido, ¿no? Comentándome el tema del sueño y normalmente viene a raíz de la ansiedad. O sea, la ansiedad genera bastante el tema del insomnio y problemas del sueño. Y lo que buscan normalmente son, bueno, lo que vemos en sesión sería el tema de higiene de sueño, ¿no? Ver cómo ellos tienen su rutina, por ejemplo, qué es lo que hacen previo a descansar, qué es lo que comen incluso antes de descansar, cómo está relacionado a la distribución de la habitación también, cuál es el uso que le dan a este tipo de espacios. Y también varios de ellos ya llevan el tema con los psiquiatras también, entonces sí tienen un tema de consumo de fármacos, especialmente el tema de clonazepam. Algunos también el tema de la melatonina, que también es como que tiene su boom ahorita, entonces sí, y creo que es sin receta médica, entonces varios también me comentan el tema de este consumo. Y en relación a lo de los seguidores, yo sí he visto que ellos buscan un poco más de practicidad, entonces sí es un poco más de tips de rutinas de estudio, tips de cómo dormir mejor, en ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso en general, o sea, si tuviera que hacer un balance, como que esos serían los temas más recurrentes en relación a este tema que me mencionas. Claro, y sobre todo, me imagino que tú habrás escuchado mitos o prejuicios que tienen sobre cómo pedir ayuda o el claro de tengo que dormir menos para tener más tiempo para estudiar o avanzar mis trabajos. Ujú. ¿Cómo, o sea, qué opinas sobre eso? Yo creo que ahí hay como que es una idea que se mantiene a lo largo del tiempo, porque incluso, por ejemplo, los padres premian mucho esto, ¿no? De, no, mi hijo se queda hasta tarde estudiando, sí, es bien dedicado, ¿no? Y se relaciona mucho justamente con la dedicación, el compromiso que se tiene hacia los planes a futuro, hacia cómo uno se está organizando en la vida. Pero la realidad es de que muchas de estas personas como que tienden a desvelarse, ¿no? Quedarse hasta las 3 de la mañana estudiando, pero también muchos de ellos se despiertan tarde. Entonces, como que un poquito como que sí, estoy cumpliendo con esto de repente quedarme hasta tarde para poder cumplir lo mejor posible con mis actividades. Pero al final estoy también como que levantándome tarde, entonces estoy durmiendo al final la cantidad de horas que yo debería dormir, ¿no? Que en realidad son las 8 horas, o entre 6 o 7, 8 horas, ¿no? Que es lo más o menos lo más saludable. Cuando en realidad el desvelarse tiene esta desventaja a nivel cerebral, porque el cerebro necesita tanto las horas de noche, o sea, horas de oscuridad para poder rendir bien, como las horas durante la mañana también. Entonces, cuando hacemos este cambio, hay una desregulación que al final se ve como consecuencia en la fatiga durante el día, que si bien hemos cumplido con las actividades durante el día, no vamos a estar con la energía al 100%.
entre todo ello, ¿no? Cuando podríamos hacer de repente este otro cambio de, ok, me duermo a las 11 de la noche, pero me levanto a las 6. Y igual estás cumpliendo con levantarte temprano, con de repente cumplir desde mucho más temprano con tus actividades, cumplir con los objetivos, pero también tiene el plus de que le estás dando importancia a la salud, ¿no? Yo creo que como mucho a nivel social se premia esto de mientras más tarde te duermes, más comprometido estás. De repente no nos da este espacio para cuestionarnos si qué tanto vale la pena quedarnos hasta tarde en vez de levantarnos temprano cuando hay una consecuencia a nivel físico y de salud bastante conocido de repente, ¿no? O que de repente se debería tomar mucho más en cuenta. Yo creo que esa sería un poquito mi opinión en relación a esto, que realmente deberíamos cuestionarnos un poquito más las tradiciones que tenemos. Sí, sobre todo porque como tú mencionas, no es saludable y al final te juega en contra porque no vas a rendir igual, ¿no? Y, Exacto. y sobre todo, tú como ya creadora de contenido, ¿tú qué tipo de mensajes o formatos crees que funcionan mejor para, en Ujú. este caso, por ejemplo, promover los hábitos de sueño entre los universitarios? Yo creo que no solo entre los universitarios, pero un formato que funciona muchísimo son los videos cortos, pero sobre todo en aquellos en los que o salga uno mismo hablando y sea muy gestual, muy dinámico, o que el video de por sí tenga muchos estímulos y sea bastante dinámico. Siento que también estamos en esta era en la que está el tema del scrolling, entonces mientras más estímulos tengamos, es como que más atención nos da, o sea, como que queremos verlo más seguido, queremos quedarnos viendo el video. Y justo la recomendación que siempre se hace entre creadores de contenido es tus 3 segundos son los más importantes, si no la gente te va a dejar de ver. Entonces yo creo que sí, o sea, no solo para el tema de hábitos de sueño, sino en general, creo que los videos cortos pueden servir muchísimo. Y de repente a personas que están mucho más preocupadas por este tema y que están buscándolo de forma voluntaria, sí podría ayudar también el tema de testimonios, ¿no? Conocer de repente desde la experiencia de otra persona qué es lo que ha podido hacer, qué consecuencias ha tenido, cómo ha superado la situación. Eso también es algo que puede llegar mucho a las personas y de repente generar algún tipo de cuestionamiento o conciencia sobre el tema. Claro, sobre todo como, por ejemplo, los formatos de TikTok, ¿no? Cortitos, rápido. Cortitos, rápidos, con estímulo y buena música. Sí. Y bueno, y desde el lado clínico, ¿qué estrategias prácticas recomiendas para mejorar el sueño o reducir la ansiedad académica? Yo creo que, bueno, vamos primero con el tema de mejorar el sueño. Yo sí, justo lo que te mencionaba, ¿no? El tema de la rutina del sueño, la higiene del sueño. Algo que sí verificaba mucho en la práctica clínica es realmente qué hacemos antes de dormir. Porque muchas veces antes de dormir es, Me voy a dedicar 1 hora a ver TikToks". Entonces el cerebro también como que se empieza a llenar de estímulos que a la larga hacen que dormir y descansar de forma abrupta, o sea, como que termino de ver TikToks y de frente me quiero ir a dormir, sea un poco más difícil de captar para nuestro cerebro. Y también de repente también la forma en la que comemos antes de dormir, cuáles son nuestros horarios de alimentación, porque a veces, no sé, algunos comen algo súper ligero, pero otras personas, no sé, se comen un chicharrón 1 hora antes de dormir, entonces también a nivel estomacal no nos ayuda a poder, de repente gestionar una mejor forma de sueño. Si consumimos mucho azúcar antes de descansar, también nos activa a nivel cerebral. Creo que eso a nivel de sueño y en relación a lo que es la ansiedad académica que mencionabas, yo sí algo que siempre recomiendo tanto a mis pacientes como a las personas en general que yo pueda conocer y que a nivel personal me ha funcionado muchísimo, es el tema de la planificación y también el saber priorizar qué cosas deseamos en ese momento y qué es más importante en ese momento. Porque tenemos mucho esta idea de dar el 100% en todas las cosas que queremos hacer, pero también es una realidad de que en este tipo de situaciones actualmente, ¿no? En este tipo de repente, en estas realidades, hacemos muchas cosas. Entonces, el dar el 100% en todo no se vuelve una decisión muy realista. Y si nos mantenemos de forma rígida con la idea de yo quiero dar el 100% en todo, al final lo único que generamos es, primero, que no podamos dar el 100% en todo y nos frustremos. Y por tanto busquemos soluciones que nos van a generar más ansiedad, ¿no? Porque
Desde la ansiedad es una emoción al final que es, a mí me gusta explicarlo como para hacer la diferenciación de que la ansiedad es como que la forma extrema de la preocupación, porque al final es la emoción no saludable, la ansiedad. Y la preocupación es algo que sentimos todos ante algo que nos importa. Entonces, si nosotros no gestionamos bien nuestros pensamientos, van a generar esta emoción no saludable que es la ansiedad. Cuando en realidad si podemos hacer esta priorización entre actividades, lo que vamos a tener es una preocupación saludable que es parte normal de todos nosotros, pero también también lo vamos a poder gestionar de mejor forma, ¿no? Un ejemplo que a mí me gusta dar para eso, por ejemplo, es que estamos en una semana de exámenes, ¿no? Supongamos, y es lunes, y el martes tenemos un examen o tenemos que presentar un trabajo, no sé, un curso que sí estamos dominando bastante bien, que tenemos bien las notas, que estamos como que en un buen promedio. Pero el miércoles justamente tenemos un examen que no sabemos bien los temas, que nos cuesta más o que nos falta desarrollar un poco más. Entonces, si nos mantenemos con la idea rígida de que tenemos que dar el 100% en ambas cosas, al final, por tener que cuidar un poco más el martes, nuestro examen del martes, vamos a descuidar el miércoles. Y eso nos va a generar ansiedad porque realmente sabemos que necesitamos un poco más para el miércoles, ¿no? Un poquito creo que eso, o sea, el saber priorizar, el saber organizarnos bien, también el poder tener este tema de una buena rutina. Yo creo que eso es lo más importante, que es lo que trato de trabajar un poco más con los pacientes también. Sí, y concuerdo con lo que has dicho porque, bueno, yo escuché a una psicóloga decir que lo Ujú, mismo, o sea, que nuestro cerebro con los estímulos y la luz del teléfono, de la computadora, nuestro cerebro va a creer que como estamos de día. Entonces a la hora de sí, acostarnos nos va a costar mucho más por toda la luz que ingresa por nuestros ojos, pues el ujú. cerebro va a cambiar su hora de sueño, pues, ¿no? Su Y nos va a ciclo costar más. circadiano, Ujú, claro. Sí, y aparte de eso también los mismos estímulos. Por ejemplo, cuando dormimos, a mí me gusta decir que tenemos una habitación con doble función. Muchos de nosotros tenemos la cama y la computadora al frente, entonces, ujú. o un montón de cosas con luces, etcétera. Entonces, cuando estamos durmiendo, aunque nosotros pensemos que estamos descansando, lo que pasa es que una parte de nuestro cerebro está tratando de descansar y otra parte está alerta porque dice, "Ay, ¿qué es esta luz? ¿Qué es este ruido?". Entonces, al final no terminamos descansando bien, ¿no? Que es un poco en relación a lo que tú mencionabas. Quería ahí como darle, agregarle un poquito eso. Sí, y bueno, tú Ujú. como psicóloga influencer, ¿cómo crees que pueda colaborar esto con la universidad para llegar a los estudiantes? Por ejemplo, ¿qué compromisos concretos aceptarías dar? Por ejemplo, un taller, una serie de Ujú. publicaciones, asesorías. Yo creo que con la universidad, en específico con la UPC, sé que cuentan, por ejemplo, con este tema de consejerías. De repente no es tan conocido, pero sí he tenido bastantes compañeros que se han dedicado y han terminado trabajando en la parte de asesorías de la universidad. Pero creo que justamente como no es tan llamativo, como todavía hay un poco de estigma sobre el tener ayuda a nivel psicológico, los estudiantes no lo aprovechan tanto. Entonces yo creo que una forma de colaborar con la universidad y que de repente sería un poco más aceptada también por la comunidad universitaria podría ser también las publicaciones, porque es cierto que andamos con el celular, muchos seguimos las páginas oficiales, pero creo también que hacer un taller didáctico podría ayudar mucho. Porque hay muchas veces que llevamos talleres psicológicos que ni siquiera se sienten como que estamos hablando de psicología. Entonces Ujú. yo creo que eso es algo bastante importante, que no sea algo pesado, que sea algo adaptado a las personas que van a asistir, pero también que sea algo didáctico para que la experiencia en general contrarreste este estigma sobre la psicología. Yo creo que a mí personalmente me gusta hacer muchos talleres, así que sí sería un compromiso concreto que aceptaría yo. Claro, y sobre todo porque como todavía existe ese prejuicio, ¿no? De, como tú Ujú, mencionas, el ir al psicólogo, el pedir ayuda cuando uno ya siente que ya no puede más. Yo he tenido como la posibilidad de asistir a un taller de psicología, ujú. sobre todo porque a veces los nombres que le ponen a los talleres en la universidad son como muy Rebuscado. chéveres. Sí, por Ah, ejemplo, también, ah, qué bueno. sí, había uno que era cómo superar a tu casi algo así.
Ah, ya sí, 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 lo he visto. Eh, sí, entonces, bueno, yo creo que deberían como ir por ese lado, ¿no? Poner como temas Con que, el humor, ajá, temas que realmente como lleguen a los jóvenes, porque hay claramente temas que vemos como taller y decimos, no, qué aburrido. claro. Ajá. Y bueno, ¿qué resistencia o barreras crees que puedan existir en los universitarios para cambiar los hábitos de sueño? Yo creo que justo en relación a lo que mencionábamos, ¿no? O sea, el tema de, primero el estigma de pedir ayuda y también este mito de que mientras más tarde me quedo, es que tengo mucho más compromiso con las cosas que yo deseo hacer. Yo creo que esas serían las principales barreras y aparte de eso también creo que el desconocimiento, porque como te mencionaba, no hay cosas que pasamos de generación en generación y que incluso hasta el día de hoy se premian mucho, pero no muchos de repente se cuestionan, oye, pero ¿por qué si de repente a mí no me está sirviendo tanto el quedarme hasta tarde, si al final me siento cansado, sino que lo ven simplemente como un resultado y parte del sacrificio que se tiene que hacer para llegar a las metas que tiene cada uno, ¿no? Yo creo que esas serían las principales barreras y de repente el estar tan acostumbrados a esto, tener esta resistencia de, no, pero si pruebo algo distinto, en este momento de presión, en este momento de que necesito estos resultados, no sé si me va a servir, entonces me voy a lo seguro. Yo Ujú. creo que eso, principalmente la costumbre, de repente el desconocimiento, principalmente eso. ¿Y qué recomendaciones podrías como diseñar para campañas eficaces en la UPC? Yo creo que probablemente que sea bastante didáctico, ¿no? Llamativo, que sea adaptado al léxico de lo que tenemos ahora, ¿no? A lo que está de moda, porque como tú mismo has mencionado, si no lo hacemos así, realmente suena pesado, suena aburrido, suena que estás yendo a cátedra de psicología, y al Ujú. final, si realmente no estás interesado en los temas de psicología, no es algo que tú vas a querer escuchar. Entonces yo creo que principalmente eso, que se relaciona bastante con la parte de juegos, de competencia, que es algo que funciona mucho, por ejemplo, en cuando algunas marcas vienen a promocionar sus servicios, muchas veces lo que hacen es jugar a la ruleta, poner retos, que me respondas ciertas preguntas y te ganas un premio. O sea, que haya un tipo de recompensa muy aparte del simplemente el hecho de tener conocimiento. Porque si nos basamos solamente en el conocimiento, el público se reduce mucho, entonces la llegada a la campaña no es tan eficaz, que es justamente lo que me estabas comentando, ¿no? Entonces yo creo eso, ¿no? El adaptarse al público al que se va al que se quiere llegar, tener algún tipo de competencia, algún tipo de estímulo aparte del conocimiento y que realmente sea divertido y una experiencia buena para las personas que decidan comprometerse con este tipo de campañas. Yo creo que esas serían mis principales recomendaciones. Claro, sobre todo hacerlo didáctico para nosotros, porque como tú dices, para que algo nos llegue a interesar, como tienen máximo Ujú. 5 segundos para llamar nuestra atención, si no, definitivamente descartamos el Sí, prestar nuestra atención. definitivamente. Y bueno, ya para ir terminando, ¿te gustaría Ujú. como añadir algo más sobre algún consejo, alguna recomendación a los estudiantes sobre este tema? Yo creo que podría ser justamente que de repente cuestionemos lo que ya sabemos. Creo que eso es algo que nos ayuda mucho a realmente evaluar si a nosotros nos está sirviendo. Porque de repente sí hay personas que les sirve quedarse hasta tarde y de repente no les cuesta levantarse temprano o realizar sus tareas o actividades durante el día. Pero hay algunos que sí, y de repente si nos quedamos con la idea estricta de no, es así como tiene que ser, al final no nos está funcionando y también vale la pena cuestionarse y ver qué otras alternativas hay y que de repente encontramos alternativas mucho más sanas para nosotros, ¿no? Y bueno, algo que siempre voy a recomendar es que quien lo necesite pueda acudir de repente a servicios externos de psicología o incluso los que brinda la misma universidad, como para poder tener la consejería apropiada de una persona que ha podido estudiar, que está realmente capacitada para guiarlos y establecer de repente metas según lo que ellos consideren. Y también como evaluar el caso de forma específica, definitivamente, ¿no? Porque cada uno es distinto, cada uno funciona distinto, a algunos les sirve una cosa, a algunos no.
entonces es mejor que tengan una capacitación específica según el caso. Yo creo que eso, o sea, más motivarlos es por eso, el cuestionamiento y también de repente si pueden acudir a alguien que los ayude, también. Muchas gracias, Génesis, por brindarnos esta entrevista, por tu tiempo. De verdad, agradecemos mucho las respuestas que nos has brindado y sobre todo porque nos va a servir en nuestro trabajo. No te preocupes, con mucho gusto. Gracias.